Con el número de parados en España rondando los 5 millones, miles de personas están apostando por el emprendimiento para combatir la crisis. Pero además, miles de ellos lo están haciendo por un emprendimiento en verde, conscientes de que una empresa tiene que ser rentable desde el punto de vista económico y financiero, pero también desde una perspectiva social y medioambiental. Existe ya desde hace varios años una iniciativa, la Red Emprende Verde, promovida por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que promovió esta plataforma para fomentar la creación y la consolidación de empresas vinculadas al medio ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas sostenibles. Hemos querido conocer a algunos de estos emprendedores verdes y descubrir dónde vieron una oportunidad económica vinculada a la conservación y a la protección del medio ambiente. Sus testimonios hablan de oportunidades de negocio real, pero también de compromiso con el planeta. Así, una sociedad agraria es capaz de producir miel ecológica, pero también de volcar sus esfuerzos en recuperar y divulgar el patrimonio cultural asociado a la apicultura en Galicia. El objetivo primordial de nuestra empresa, además de la parte productiva, es que sirva de ejemplo demostrativo para el medio rural de cómo es posible hacer un aprovechamiento del medio sin dañar los recursos o la propia conservación de la biodiversidad que está presente en el medio rural. Pienso que en la época que estamos viviendo de fuerte convulsión y crisis social, económica y política, pienso que la salida de este panorama viene dado por precisamente iniciativas de este tipo, de corte verde, que pongan el acento no tanto en la parte rentable o económica de la empresa, sino más bien en la parte social y de responsabilidad social, corporativa y también de responsabilidad ambiental. Encontramos también ejemplos de emprendimiento verde en el entorno urbano y a una empresa dedicada a calcular en menos de medio segundo las emisiones reales del tráfico rodado. Hay tres aristas que coinciden en la explotación y la innovación de este producto. Una arista es el impacto social, aumentamos la calidad de vida de los ciudadanos. El impacto ambiental, reducimos las emisiones del tráfico. Y impacto económico, la reducción de las emisiones del tráfico ayudan a la reducción del consumo de combustible, por tanto ahorro económico. Hace falta un cambio de modelo. Hace falta que todos luchemos porque los recursos son limitados. Hace falta gente que tenga iniciativa y que sepa gestionar esa iniciativa. Son empresas muy pequeñas en muchos casos, pero con una gran base tecnológica y gracias a las cuales es posible, pero no en el futuro, sino hoy, acometer, por ejemplo, un importante ahorro energético. Lo que intentamos es llevar una solución de eficiencia energética integral a los edificios residenciales, ¿vale? De manera que nosotros invertimos para ahorrar lo máximo en el contrato eléctrico de estos edificios, en los servicios comunes, y cobramos una parte del ahorro. Quiere decir que una factura que estaba alrededor de los 1.100 euros, vamos a conseguir dejarla en 300. Los emprendedores verdes han sido capaces en España de embotellar y vender agua de niebla, de construir tablas de surf solo con corcho natural, de limitar el alquiler de coches a vehículos eléctricos y hasta de criar en cautividad un caracol endémico con fines comerciales y de conservación. Ese es precisamente el objetivo de la Red Emprende Verde, una red que aglutina a pequeñas empresas, a inversores y a financiadores, pero sobre todo a personas que están entendiendo que las mejores economías del mundo lideran también el ranking de las mejores economías verdes.